Bienvenidos a una edición más de Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana y el Canal Judicial. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante y vigente para nuestros días y para nuestra sociedad en general, que es el tema de la seguridad ciudadana y alerta de género. Para ello nos acompaña desde Puebla el día de hoy una experta en este tema, que es Norma Pimentel. Norma, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos y gracias por venir desde Puebla. Muchísimas gracias, Marinieves, por esta invitación. Y yo encantada de hablar de, como bien dices, un tema que nos debe ocupar a toda la sociedad. Así es, Norma. Norma es licenciada en Derecho magna cum laude por la Universidad de las Américas en Puebla. Es maestra en Derecho Empresarial y Fiscal con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana de Puebla y doctora en Derecho cum laude por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro de la Barra Mexicana, de la Fraternidad Internacional de Derecho Phi Delta Phi, la GRAUAIN, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la International Association of Privacy Professionals y socia de Rotary International. Ha trabajado en la Contraloría Municipal del H Ayuntamiento de San Pedro Cholula. Ha sido comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, directora de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, consultora de la Universidad de las Américas y catedrática en nivel licenciatura y posgrado de diversas universidades. Asimismo, ha impartido diversas conferencias nacionales e internacionales en materia de coordinación fiscal, transparencia, contratación pública, globalización financiera, cultura de la legalidad, public and private management, así como en equidad de género. Muchísimas gracias, Norma, nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, para entender un poquito el tema de qué estamos hablando y poder introducir a la gente que amablemente nos ve el día de hoy, ¿qué es la seguridad ciudadana? Porque entiendo que la seguridad ciudadana tiene hasta una definición. ¿Qué es la seguridad ciudadana? Bueno, el objetivo es precisamente ir encuadrando principios de orden internacional. Okay. Recordemos que desde la Organización de Naciones Unidas se habla hoy de que la sociedad tiene que trabajar con gobierno y tiene que construir precisamente este enfoque de seguridad. La seguridad como un bien público, la seguridad con una perspectiva a la tutela de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y no solamente con el objetivo que existía antes, ¿no? La seguridad pública en manos del sector público, del sector gubernamental. Claro. Hoy la ciudadanía trabajando también de forma activa, impulsando los valores, el respeto a la legislación, a las normas y promoviendo la cultura de la legalidad. Entonces, hablar también de seguridad ciudadana es hablar de corresponsabilidad. Eso me parece muy interesante porque es un abordaje completamente diferente del que uno podría pensar, ¿no? Así es. Digamos que la seguridad ciudadana, el hecho de poder transitar libremente y en paz, ¿no? Pacíficamente en donde vives, en el país en general, pasa también por las manos de la ciudadanía. O sea, hay un tema de, lo decías bien, de corresponsabilidad, pero entonces también la seguridad ciudadana es responsabilidad de los propios ciudadanos también, ¿no? Los ciudadanos participamos, debemos de participar de manera activa. Yo he tratado de identificar todo esto desde los propios enfoques en materia de transparencia que también tenemos con esta perspectiva de gobierno abierto. El gobierno abierto tiene por objetivo que los ciudadanos nos podamos sentar en la mesa con sector gubernamental, incorporando también a la sociedad civil organizada, a toda la ciudadanía y tomemos decisiones en su conjunto. En materia de seguridad pública se pensaba anteriormente que solamente el Estado era el único que podía crear las directrices. Ajeno, ¿no? Completamente, exacto, ¿no? Y por ejemplo, en materia de transparencia, observamos que nuestra ley general sí reconoce que todo el tema de seguridad pública va a tener un tratamiento específico precisamente para no trastocar aquellas propuestas, aquellas estrategias que pudiesen poner en riesgo, obviamente, a las propias organizaciones públicas y que pudiesen develar cuál va a ser este mecanismo para combatir la inseguridad en nuestro país. Y la perspectiva de un enfoque de seguridad ciudadana es un poquito abierto precisamente para que nosotros también podamos participar. Ahora, lo que a mí de repente me sigue generando mucho conflicto, y lo digo con toda la franqueza, es que cuando hablamos precisamente de estos principios de enfoque de perspectiva de paz y no de inseguridad, en un estado, en un país, con las condiciones que tenemos en la actualidad, para muchos nos sigue pareciendo poco aterrizado. Claro, muy ajeno, ¿no?
Muy lejano. Muy lejano y nos cuesta todavía mucho trabajo entender a la sociedad civil organizada cómo podemos materializar acciones concretas de participación en conjunto. Claro, eso me parece súper interesante porque si no se oye un discurso muy bonito, pero también muy ajeno, ¿no? De que ¿cuál es mi participación como ciudadano entonces en la creación de esa seguridad ciudadana? Así es. Entonces, algo que nos interesa mucho es precisamente ir dando acompañamiento a esta nueva creación de políticas públicas con este enfoque ciudadano en materia de seguridad para evitar que nos ocurra lo que en otras ocasiones, ¿no? Que estos conceptos, por ejemplo, de transparencia y de combate a corrupción fueron ocupados en un enfoque político, en un enfoque pues de generar una cierta percepción de cercanía con la gente, claro, y que no se han traducido en acciones concretas. En esa materia, que es muy delicada y que además nos duele mucho como sociedad, podemos llegar, si tú quieres, a negociarlo, pero en materia de seguridad no, porque además la seguridad es precisamente la justificación de existencia del Estado. Claro, para eso tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Así es. Entonces, para conservar precisamente ese monopolio de la fuerza que en algunas localidades se va perdiendo precisamente por los altos índices de impunidad y de corrupción, pues es necesario entonces que efectivamente seamos incluidos los ciudadanos en esta creación corresponsable de políticas públicas para recuperar la seguridad y la paz en nuestro país y en nuestros estados. La seguridad ciudadana se ve como un derecho fundamental. ¿Está catalogada como un derecho humano? Bueno, más bien van de la mano. La seguridad ciudadana lo que busca y tiene como pilares es precisamente tutelar, garantizar, difundir los derechos humanos. Entonces, bueno, desde 2011 nuestro país se encuentra en esta revolución precisamente para poder creo que en primer lugar dogmatizarnos, que los ciudadanos identifiquemos efectivamente cuáles son nuestros derechos humanos, las autoridades ante las cuales podemos presentar quejas, inconformarnos y sobre todo exigir que se reconozca este principio constitucional donde la base elemental de cualquier acción pública tiene que ser precisamente este enfoque de derechos humanos. Porque la seguridad ciudadana sería entonces también, o más bien, un derecho para el ejercicio de otros derechos. Así es. ¿Correcto? O sea, si no hay seguridad ciudadana, pues ¿cómo vas a poder, por ejemplo, ejercer un derecho a que no seas violentado, ¿no? O a tu propiedad. Yo antes creía ilusamente que el derecho de acceso a la información era esta llave, que era esta llave que nos permitía a todos los ciudadanos identificar nuestros derechos y las autoridades ante las cuales podíamos acudir. Tristemente veo que hoy este 1,5 billones que se ha destinado por más de 10 años precisamente para integrar todo un sistema, para tener una plataforma de acceso a información pública, es conocida solamente por el 7% de la población. Entonces, parece que todos estos esfuerzos no han dado los resultados. Hoy confiamos en que efectivamente hablar ahora de esta perspectiva de seguridad ciudadana con esta base a la promoción y el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, pues nos debe de dar o nos debe de ayudar a recuperar un poco esa confianza que se ha perdido en el sector gubernamental, de un lado. Y del otro lado, insisto mucho en ser corresponsables, porque de repente como ciudadanos eso cambia todo. Es más cómodo el tema solo de la exigencia y no también de reconocer cuáles son nuestras obligaciones también. Claro, en que estamos participando nosotros precisamente para provocar esa seguridad. La verdad es que sí, es un enfoque completamente distinto. Independientemente de los cuerpos de seguridad que hay a nivel federal, estatal, local, está el Sistema Nacional de Seguridad Pública, está el Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Nos puedes hablar un poco de estas instituciones que, bueno, tendrían en su caso que promover esta seguridad ciudadana? Fíjate, es muy interesante que precisamente a partir del año 2010, con los indicadores tan altos que tuvimos en 2 delitos que han lacerado a la sociedad, que es el secuestro y por el otro lado las extorsiones que han venido vinculadas con esta situación, pues se reconoce la necesidad de crear desde un enfoque de una legislación general
el reconocimiento a autoridades de índole federal que van a tener presencia en todo nuestro país, pero que tienen que trabajar de manera coordinada con los cuerpos de seguridad estatales y municipales. Eventualmente, creo que la labor y la parte más delicada sigue siendo el trabajo hacia niveles municipales, donde siguen existiendo la mayor carencia, y del otro lado, donde existe el mayor reclamo y necesidad de parte de la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos muy difícilmente vamos a poder identificar de primera instancia todas las autoridades que pueden tener incidencia en la tutela y resguardo de nuestra seguridad, sobre todo si se encuentran a un nivel mayor, a nivel federal o a nivel nacional. Realmente con los primeros con los que queremos tener cercanía es con el municipio. Al primero al que se le exige que tenga esta presencia de proximidad en nuestra casa, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, es precisamente las autoridades municipales. Y son ellas las que se ven muy rezagadas de la incorporación a este sistema. Entonces, falta preparación, me imagino también, ¿no? Falta capacitación, aunque de repente, insisto, en este entorno jurídico en el que nosotros como abogadas y como abogados, el sector, estamos acostumbrados, la ciudadanía suele confundirse, suele perderse en esta madeja, por un lado de leyes y por el otro lado de autoridades. Entonces, recordemos, por ejemplo, que en la Ley de Coordinación Fiscal existen asignaciones económicas etiquetadas de forma específica para que los municipios puedan hacer frente a esta necesidad de capacitación. Para implementar medidas de capacitación, programas, etc. Programas de capacitación, y también poder adquirir pues los insumos elementales, porque en muchas ocasiones las autoridades municipales ni siquiera cuentan con suficientes patrullas, con suficientes... Gasolina. Gasolina o a lo mejor ni siquiera los uniformes. Claro. Un conflicto que hemos estado identificando en la actualidad en nuestra capital, allá en Puebla, es que han surgido o se han tenido que desarrollar acciones precisamente de seguridad por parte de la autoridad municipal, donde pues se trata de justificar que precisamente para el tema de prevención tienen que ingresar sin alguna identificación, ¿no? Okay. Eso desafortunadamente a la ciudadanía le genera mucha desconfianza. Por supuesto. El no verlos con una identidad, el no verlos con un uniforme, en lugar de generar una condición de tranquilidad, no, al contrario, genera hasta rechazo a la política pública. Entonces, si es complicado y se tiene que encontrar en verdad este equilibrio para que la ciudadanía, uno, recupere la confianza en los cuerpos, identifique con quiénes tiene que acudir, y la otra, que creo que es la más delicada, que efectivamente se logre disminuir esta incidencia o esta percepción, mejor dicho, de que se puede ir impune ante la comisión de delitos. Sí, claro, que eso es lo que finalmente termina generando, además, es un motor para generar nuevos delitos, ¿no? Porque si finalmente tú te das cuenta que puedes impunemente romper la ley o cometer cualquier delito, entonces eso te genera que puedas cometer más delitos, ¿no? Y cada vez más graves, porque finalmente hay una gran carga de impunidad. Pero en el caso, por ejemplo, en el caso particular de Puebla, hablábamos de la corresponsabilidad de la ciudadanía. ¿En Puebla sucede? ¿En Puebla tú crees que la sociedad se está involucrando cada vez más en estos temas con el gobierno? ¿Corresponsablemente este trabajo se está haciendo? Híjole, mira, creo que habría que tomarlo con diferentes enfoques y con mucha responsabilidad. Yo sí veo compromisos muy concretos por parte de organizaciones empresariales, de organizaciones ciudadanas. Nosotros en nuestro estado tenemos un Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia que ha sido pues pilar y ha sido promotor precisamente de esta cultura de la legalidad, que ha sentado precedente de participación ciudadana para otras entidades federativas, porque hay que decirlo, quien sustenta las acciones de este consejo son a su vez grupos empresariales, desde asociaciones empresariales de gran presencia, como pudiera ser la propia Coparmex, Capítulo Puebla, hasta agrupaciones de empresarios, de locatarios del centro histórico, que lo que están buscando precisamente es identificar en espacios ciudadanos un lugar donde se pueda dar esta comunicación con el sector público, y también sumar otras voces de ciudadanía que tienen interés en recuperar la seguridad en nuestro estado y en lo específico en nuestra capital. También veo que existe este interés por generar mecanismos de promoción de la cultura jurídica, del reconocimiento de los derechos humanos.
solo que tal vez estamos llegando un poco tarde ante los indicadores y ante claro, la realidad ya es abrumante, ¿no? Y entonces habrá que hacerlo un poco más rápido. Volvemos en un minuto más para continuar hablando y vamos a entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, que es la alerta de género. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es María Nieves García Manzano y continuaremos charlando con Norma Pimentel respecto a la seguridad ciudadana y la alerta de género. Norma, me gustaría leer una definición que encontramos de qué es la alerta de violencia de género, porque creo que por ahí podemos empezar a partir. Encontramos que es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley. O sea, un procedimiento único en el mundo. O sea, hemos llegado a un nivel, o estamos muy avanzados, ¿no? Cuando yo oigo que es único en el mundo, pienso, o estamos muy avanzados y vamos a la vanguardia y somos cabeza de lanza, o estamos muy atrás en el tema, tenemos grandes problemas en el tema de la violencia de género y requerimos implementar este procedimiento que no existe en ninguna otra parte. ¿Qué es lo que verdaderamente sucede con la violencia de género y con esta alerta? ¿Qué es? Bueno, fíjate, yo me iría un poco más por la segunda opción. No es que seamos cabeza. No es tanto que seamos tan innovadores. Precisamente comentábamos hace un rato de este cambio de paradigma jurídico que vivimos a razón del reconocimiento de nuestros tratados internacionales. Y es precisamente la Organización de Naciones Unidas, capítulo Mujeres, y la CIDAW, quienes le hacen observaciones muy puntuales a nuestro país respecto de las condiciones en las que nos encontramos, desafortunadamente, las mujeres. Después quisiera yo también acotar un poco el tema, enfocándolo a grupos LGBT que tienen también serios conflictos. Pero ¿por qué hablar de esta violencia que se ha venido desencadenando de manera sistematizada, con altos índices de impunidad, en los que parecía que a nadie le interesaba que las mujeres estaban perdiendo la vida, víctimas de violencia originalmente sexual o cometida por personas de mucha cercanía a ellas? Claro. Esas son algunas de las condiciones que tuvieron que quedar definidas en un tipo penal que es el feminicidio, que sigue teniendo muchos debates, aún en el entorno jurídico. Yo he escuchado colegas, compañeros y compañeras que siguen debatiendo la necesidad o no de este tipo penal. Claro. Que es también una obligación que tenemos por mandatos internacionales. Casos tan tristes como el caso algodonero, que ha sentado precedente no solamente para analizar el tema de violencia en nuestro país, sino que colocó a México cuéntanos de eso. A un nivel internacional. Desafortunadamente, en nuestro país parece que se puede matar a las mujeres, insisto, y que no ocurre nada. Que además las mujeres pueden ser violentadas de forma sexual. Esto empezó mucho en los medios en Ciudad Juárez, ¿no? Todo el tema de las mujeres, de las maquiladoras. Exactamente. Y no solamente es eso, María Nieves, sino que se logra identificar que en nuestro país existe esta alta impunidad y que se van a denunciar y que se van a agotar todos los mecanismos jurídicos que establece nuestra normatividad y que va a ser hasta que acudimos a organizaciones internacionales como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconoce esta violación a derechos humanos de forma sistematizada y que, insisto, ubica a México o lo coloca en el ojo del huracán y más adelante le permite a otros colectivos y a otros grupos de mujeres o de representantes de violencia en contra de mujeres acudir a organizaciones internacionales ante la falta de atención de autoridades en nuestro estado. Puebla, tristemente, también ha sido pues alguno de los estados que ha colocado a nuestro país en temas internacionales. La situación que vivió Lidia Cacho, claro. Las redes que ella logró descubrir. Sí, por supuesto, fue un gran escándalo a nivel nacional, terrible. Así es. Y desde ese momento... Personajes muy oscuros. Es correcto. Y esos personajes oscuros que hoy también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que a Lidia Cacho al menos el Estado le tendría que haber pedido perdón 5 veces
por las condiciones de violación de derechos humanos que sufrió. Entonces, retomando el tema de la alerta de género, efectivamente es un mecanismo jurídico innovador. No es el caso de Puebla el único en el que ya pues se ha tenido que intervenir. Hablar un poco de cómo se llega a la activación de la alerta de género. ¿Cómo se llega hasta ahí? Y me gustaría también después que nos explicaras cómo cambian las cosas cuando hay una alerta de género en un estado, en ciertos municipios, y cuando no lo hay. Entonces, primero, ¿cómo llegas allá? ¿Qué tiene que pasar en un estado o en un municipio para que se pueda hacer esta declaratoria? Mira, algo que quisiéramos en algún momento lograr reformar es que precisamente el municipio pueda tener mayor presencia para solicitar la activación de la alerta de género. Hoy es a través del Estado. Es a través del Estado y algo bien importante, organizaciones no gubernamentales. Okay. Yo quiero también ahí reconocer el apoyo que ha existido por parte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que desde hace 2 años en la segunda solicitud, porque en el caso de Puebla, vamos a llegar a la activación de la alerta por 3 vías. 2 solicitudes de parte de organismos no gubernamentales y la tercera, que es la promoción de un amparo ante el incumplimiento puntual de las recomendaciones que precisamente la CONAVIN hace en la segunda solicitud. Y precisamente esta organización lo que hace es que verifica que efectivamente esas obligaciones el Estado no las logra cumplir en el tiempo, en los 6 meses que se establecieron de requisito. Inicia la promoción de un amparo, que eso también va a sentar un precedente distinto a las otras activaciones de alertas de género en nuestro país. ¿No? Así es, se tuvo que judicializar. ¿Cuánto tiempo tomó eso en Puebla, más o menos? 5 años. 5 años. Sí. 5 años. Así es. Estamos hablando de 5 años. Pero es muchísimo tiempo, Norma. O sea, en 5 años, ¿cuántas mujeres en 5 años sufrieron tenemos violencia? O sea, 117 feminicidios en 2017. Lo delicado es que de 2018 a lo que llevamos de 2019, 423 feminicidios. ¿Qué? O sea, 3 veces casi más. Así es. Que en los años anteriores. Lo más delicado sumado a esto es que justamente hace 3 semanas la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por primera vez después de estos años que ha estado organizaciones no gubernamentales y la sociedad solicitando, reclamando la activación de estos protocolos, es apenas hace pocos días que la Comisión Estatal hace lo propio y emite un dictamen donde también acompaña ya la solicitud para la activación de la alerta de género. Entonces, híjole. No, la verdad es que me parece, digo, las cifras que acabas de dar, 400 y pico mujeres. 23. ¿no? 423 contra 100 y cacho en los años anteriores. 5 años, son cifras desgarradoras, o sea, hay un problema serio en Puebla y, bueno, en otros estados, ¿no? Pero particularmente de ahí vienes tú y tú has estado involucrada en eso. El problema es serio en Puebla. El problema es serio y con esa misma seriedad y compromiso se tiene que enfrentar el que hoy estemos hablando ya de esta realidad en una activación de esta alerta de violencia de género. Algo que hemos podido contrastar respecto de otras activaciones, y lo digo en lo específico con el caso de Oaxaca. Oaxaca ya tiene 3 años que se implementó la alerta de violencia de género y la percepción de la ciudadanía no es de mayor seguridad. Sigue existiendo desconocimiento por parte de la propia sociedad. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son las acciones? Y lo más delicado es que los indicadores de violencia en contra de mujeres no han disminuido. Sí, porque esa es como la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿de qué se trata cuando sucede una alerta de género? ¿Qué pasa? El objetivo parece muy dogmático, porque estamos hablando de acciones coordinadas desde la Federación. La Secretaría de Gobernación tiene una intervención, la propia CONAVIN, las autoridades estatales y las autoridades municipales en las que se dé este reconocimiento. Va a haber una asignación económica, un presupuesto etiquetado. Se tiene que diseñar un plan de acción. Se habla de creación de métricas de evaluación, porque sí se reconoce que de cada municipio y de cada entidad federativa van a existir situaciones económicas, sociales y culturales
que van a generar diferencias. Entonces, tenemos que trabajar desde la creación de metodologías, de indicadores que le permitan a la propia entidad y a la federación generar cuál es la evolución, en su caso positiva. Claro. Tendríamos que hablar de disminución de inseguridad y de mayor paz, de recuperar esta situación donde las mujeres nos sintamos en verdad seguras y con una vida libre de violencia. Insisto, esperamos, en el caso de Puebla, tener esta capacidad de poder diseñar desde estas metodologías, luego la implementación de las políticas públicas y en el punto más importante, disminuir los indicadores de violencia de género. Claro, porque tú acabas de dar ahorita un índice que es el de homicidios, bueno, de feminicidios. Sin embargo, la violencia de género termina en el feminicidio, pero hay previo una serie de actitudes, ¿no? Y de hechos y de conductas previos a eso. O sea, no, digamos, ese sería lo peor, ¿no? Obviamente, ¿no? El peor escenario. Es el último de los niveles de violencia. Pero hay muchos niveles previos de violencia en ese tránsito hacia un feminicidio. Entonces, ese es un indicador, pero debe de haber muchísimos otros indicadores, ¿no? Que sean seguramente más desgarradores. Fíjate, hablando un poco del tema de cómo llegamos hasta el feminicidio, el caso de la CONAVIN, y curiosamente que inicia implementándose con las políticas públicas de Oaxaca, es la creación de un violentómetro, donde el primer indicador para llegar hasta el punto final, que es el feminicidio, es pues una comunicación sexista, una comunicación violenta, que va subiendo de nivel hasta llegar ya a la violencia física, hasta llegar a la despersonalización del individuo, afectar su dignidad en todos los niveles y el punto final, privarle de su vida. Tristemente, una realidad es que la violencia de género, decíamos hace unos instantes, inicia con los espacios más cercanos. Claro. Sí, hay casos, habrá algunos otros casos donde efectivamente una mujer que va transitando en una calle insegura, pues puede ser violada y en el peor escenario también puede ser privada de su vida. Empezamos con esta violencia sexual. Porque existe esta condición de inseguridad, porque existe, ¿no? Decimos esta situación de impunidad, no hay suficiente presencia de autoridades. Sí, lo que se hablaba, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el tema del metro, ¿no? Estos abusos, toqueteos, abusos físicos que se dan sobre las mujeres es parte de esta violencia. Es parte de esta violencia y que ayuda a generar esta percepción de no pasa nada, ¿no? El problema es que la violencia más terrible es aquella que se silencia, que es la que ocurre en esta casa, en un hogar, la que ocurre en un trabajo, la que ocurre en una escuela. Entonces, esos lugares donde nos debiéramos de sentir más seguras, esos lugares donde, obviamente por las relaciones de cercanía, el esposo, la pareja, el padre, los abuelos, son los primeros que tendrían que estar protegiendo la vida de sus mujeres, de su núcleo cercano. Y es exactamente en esos lugares donde tenemos que empezar a trabajar. Quiero hacerte una pregunta. ¿Todo homicidio de una mujer es feminicidio? No. A ver, explícanos eso porque ese es un gran punto a debate, ¿no? Sí, sí, sí. Explícanos, ¿qué es un feminicidio? ¿Y por qué hay homicidios de mujeres y por qué hay feminicidios? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso del homicidio es privar, obviamente, de la vida a otra persona. No estamos identificando ninguna condición de género. En teoría, también ahí yo le daría cabida a todo este debate cuando se discute que el tipo penal de feminicidio no es correcto. Y no desde el enfoque masculino, sino desde el enfoque de los grupos trans o de los grupos LGBT. El privar a una mujer de su vida por una condición de odio al género y por una condición previa precisamente de esta violencia sexual o de algún otro elemento que le permita al momento de que las autoridades realicen la investigación de cómo se desahogaron estos hechos, generar un indicador. O sea, digamos que al principio de la investigación es un homicidio de una mujer y se va convirtiendo en feminicidio cuando se detectan estas condiciones, exactamente. Cuando se le ha quitado a la mujer, se le ha disminuido y ahí es mujer. Claro.
Que ahí es de la queja de los... Exactamente, ¿no? Porque está quedando fuera grupos LGBT, Claro. que también puede Que existir también una tienen un tema condición de género, odio. un odio de género, Exactamente. por supuesto. Y algo bien interesante es que en nuestro Código Penal, en nuestro Código Nacional Penal, tenemos también que en el feminicidio se incorpora en la última parte una condición adicional que genera que estas personas puedan privar de la vida a las mujeres. Y ojo, no son solamente hombres, porque no dice que al hombre que prive de la vida a una mujer. Claro. Estamos hablando también en la última parte de que existe se favorece por parte también de la falta de acción de autoridades de forma pertinente, por estos indicadores de corrupción, por esta situación de impunidad. En 2017 hablábamos de cifras negras del 94%. ¿94% de qué? De cifra negra, de no denuncia, de no continuidad en procedimientos penales. Justamente se da allá a conocer... 94% es alto, todos. es alto. Pero ahora que se da a conocer el Índice Nacional de Paz en México, estamos hablando de un 97%. Se reconoce que solamente de todos los delitos denunciados, el 7% llega a integrar una carpeta de investigación. Y solamente en el 3% de ese 7% se dicta una sentencia. Entonces, en el tipo penal de feminicidio se incorpora también este reconocimiento, este entorno de impunidad, esta falta de acción de parte de las autoridades genera también esta posibilidad de privar de la vida a la mujer por una condición de odio hacia el género y también trae una condición de proximidad, de cercanía, de un vínculo que puede favorecer a privarle de la vida a la mujer y también una condición de violencia sexual. Entonces, no todos los homicidios... No todos los homicidios son feminicidios. No toda la muerte de mujer va a ser feminicidio. Sí, eso es muy interesante y yo creo que no a todo el mundo le queda muy claro, ¿no? Porque yo he escuchado, lo comentábamos hace unos momentos fuera del aire, que hay gente que está en contra de este tipo de feminicidio, ¿no? Que esté establecido. Pero me queda claro que es muy diferente de un homicidio normal, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene que haber condicionantes distintas para que pueda ser un feminicidio. Pero es desgarrador, o sea, cada vez estamos teniendo cifras, me da cifras cada vez más espeluznantes. O sea, ahora esto que me acabas de decir del 94% es terrible. Es terrible. Ahora, ahí es donde estas acciones corresponsables tienen que permear. En el momento en el que se activa una alerta de violencia de género, estamos considerando en primera instancia acciones gubernamentales, acciones ejecutivas. Poder Judicial también tiene una presencia muy importante. Para el caso en lo específico de Puebla, tenemos un instituto poblano que a razón de la activación podría llegar a crecer a un nivel de Secretaría de Estado. En el caso de Oaxaca fue lo que ocurrió. En Oaxaca hay una Secretaría Hay una Secretaría de la Mujer. En el caso de Puebla tal vez se logra Oaxaca implementar. Fue la primera que se dio. Es correcto. Y por eso nos marca mucha, pues nos da mucha luz las acciones que se implementan allá para ver cómo podrían, en su caso, algunas acciones replicarse y otras adecuarse precisamente a las realidades de cada entidad. En el caso de Puebla, que también ha existido esta demanda de estos grupos LGBT, tal vez se pudiese hablar de una secretaría de género y no tanto de una secretaría de la mujer. Claro, para poder incluir también la diversidad. Es correcto. En el caso, en la parte también medular, que es la investigación de los delitos, para el caso de Puebla ya existe menciones respecto de una creación de una fiscalía especializada que será también parte de los compromisos y de las responsabilidades que tendrán que implementarse. Estamos nosotros como colegio de abogados y obviamente como interesados en participar en estas mesas de feminicidios y en también representar a la voz de la ciudadanía en nuestro estado, pues estamos en la espera de que pues se aterricen cuáles van a ser las acciones en lo específico para esta entidad, si va a subir a un nivel constitucional, porque bueno, en el caso de Puebla, en materia anticorrupción, la Fiscalía Especializada tiene este nivel de presencia constitucional en nuestro estado. Tal vez la Fiscalía se llegue a implementar este nivel. Vamos, eso es lo que ahora tendremos que empezar a trabajar. Sobre todo, además, este involucramiento de la sociedad, Así es. Que participe la sociedad como corresponsable.
Parece muy interesante. Volvemos en un momento más para continuar hablando de la alerta de género en otros estados de la República. Vamos a ver el panorama que hay en el resto del país respecto a la alerta de género. Oaxaca, el primer estado que tuvo esta alerta, pero bueno, se han sumado por lo menos otros 13 o 14 estados más, ¿no? Y ahora recientemente Puebla. Y bueno, 14 estados, pues ya estamos hablando de una buena parte del territorio nacional. A ver si no terminamos con la alerta a nivel federal. Volvemos en unos momentos más. Gracias. Sí. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es María Nieves García Manzano y estamos platicando con Norma Pimentel respecto a la seguridad ciudadana y la alerta de género. Hace unos minutos hablábamos de qué pasa en un estado, ¿no? Y cuando se implementa esta alerta de género, pero también estábamos mencionando la cantidad de estados en los cuales ya se ha declarado la alerta de género, y ahora recientemente Puebla. Pero, por ejemplo, en el Estado de México hay alerta en 11 municipios, en Morelos en 8, en Michoacán en 14, en Chiapas en 7, más otros 17, en Nuevo León en 5, en Veracruz en 11, en Sinaloa en 5, en Colima en 5, en San Luis Potosí en 6, en Guerrero en 8, en Quintana Roo en 3, más acciones específicas para municipio indígena de Lázaro Cárdenas, en Nayarit 7 municipios, en Veracruz, o sea, son muchísimos los municipios en los cuales ya hay una alerta de género, o sea, ya hay una declaratoria, o sea, esto ya se salió de control, porque cuando hay una alerta, el propio nombre lo indica, es que ya, pues es una medida radical. Entonces, gran parte del país está sucediendo este tema. Para el caso en lo específico de Puebla, son 28 municipios de 217 ayuntamientos. Sí es una... bueno, si estamos hablando ¿Es el 10%? De una situación delicada y territorialmente compleja, porque, por ejemplo, vamos a tener presencia de estas acciones coordinadas en ayuntamientos como San Pedro y San Andrés Cholula, que se encuentran totalmente conurbados con el municipio. El municipio no va a tener estas acciones en la cabecera, la capital del estado. ¿Por qué? ¿Cómo se decide un municipio sí y un municipio no? Bueno, en teoría es desde el momento en que se solicita la activación de la alerta. Decíamos hace unos instantes que en esta solicitud de activación de alerta intervienen organizaciones no gubernamentales, pero también se requiere forzosamente la participación del titular del Ejecutivo del Estado. O sea, si el titular del Ejecutivo voltea para otro lado, por más que lo soliciten las ONGs, no hay nada que hacer, y bueno, el caso de Puebla, 5 años. Así es. Y en estos momentos ya decíamos, ¿no? Puebla va a sentar precedente también porque se tuvo que judicializar como tal la activación de la alerta y la autoridad no quería. No hubo para donde la autoridad dijera que no. Estaría cayendo la autoridad en incumplimiento a una resolución de un amparo. Entonces, ahí claro, la responsabilidad era mucho más alta. Solo que, siendo muy respetuosas cada una de las autoridades y de los poderes de Estado, pues el Poder Judicial no puede definir en qué municipio se define la activación de la alerta. Y esta definición sí es un trabajo que no tiene que ver con la participación ciudadana. Las organizaciones no gubernamentales, ahí no podemos manipular ni solicitar. Claro. Es más, o sea, sé que ahora vendrán algunas exigencias respecto de pues la falta de participación de la autoridad municipal de la capital de Puebla, pero pues la ley no nos permite llegar a más. Claro. Y la decisión al final es de parte de la autoridad federal y de las autoridades estatales. Decía yo un poco cómo se va a materializar estas acciones ya en nuestro territorio, porque si bien tendremos municipios conurbados entrando al tema, conurbados con la capital, también tenemos otros como lo es San Martín Texmelucan o el propio Tehuacán. Atlisco, bueno, Atlisco tendría esta proximidad con la cabecera. Está muy cercano. Está muy cercano, pero Tehuacán y San Martín Texmelucan no tienen esta condición. Y por ahí también algunos municipios del llamado Círculo Rojo, que sabemos que ahí tenemos otro tema en materia de seguridad vinculado precisamente con grupos delincuenciales. Entonces, las acciones
van a tener que estar muy adecuadas y muy atinadas precisamente a las condiciones territoriales. Claro, la especificidad de cada municipio y de la sociedad de cada municipio, que es diferente, ¿no? Y de la problemática. Porque, por ejemplo, hablando un poco de la condición social que tiene la propia capital, la participación ciudadana, la participación de academias en esta región, en Puebla, en el propio Atlixco y en las Cholulas, se puede lograr hasta una comunicación más eficiente con la gente respecto de qué implica la activación de la alerta de género. Claro. Yo he escuchado también algunas opiniones, no solamente de mujeres, sino de hombres que me dicen, bueno, entonces es que ahora vas a tener un GPS activado, o vas a tener un policía junto, entonces ¿cuántos policías necesitaríamos? O te van a dar un silbato, ¿no? Como aquí en el DF, que fue una idea que tuvimos hace tiempo, ¿no? Sí, o sea, que se traduce precisamente en algunas hasta incongruencias, ¿no? Respecto de lo que es como tal una política pública. Pero insisto, en estos espacios es un poco más fácil la comunicación. También hablamos de un lugar más rural. Sí, ¿no? de un nivel de preparación diferente, de acceso a la información. Conforme nos vamos a otras comunidades y a otros grupos, otras asignaciones previas, hablar del propio machismo, de la forma en la que se sexualiza a la mujer, es más complicado aterrizarlo en esos espacios. Sí, porque además, claro, las sociedades son diferentes y un poco de lo que comentábamos hace unos minutos en el corte. ¿Qué está pasando como sociedad para que lleguemos a estas cifras, a estos indicadores, ¿no? Cómo el sistema se va autorregenerando, ¿no? El tema de la impunidad me queda claro que es uno de los graves problemas para que precisamente el problema siga creciendo y creciendo y creciendo. Porque si tú y yo nos sentamos aquí, damos estas cifras y alguien lo escucha o lo ve en cualquier foro, ¿no? En el que se esté dando esta información al respecto, bueno, pues lo escuchas y dices, pues no está mal, ¿no? No pasa nada. Pues la verdad es que yo tenía pensado, ¿no? Llegando a mi casa, sí. Ver esto con mi mujer, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que veo que no pasa nada y que puedo perfectamente hacerlo. Hemos tenido algunos casos. Se crece a sí mismo, ¿no? En verdad, aterradores, que efectivamente generan esta condición en la que, por un lado, parece que no pasa nada y que el castigo que le puedo llegar a inferir a las mujeres de mi cercanía puede ser más grande. Hay casos muy terribles que no han llegado a feminicidio, que no son ni siquiera tentativa de feminicidio, donde vemos esta descomposición social. Padres de familia que deciden castigar a sus hijas por haber tenido relaciones sexuales con sus parejas, violándolas. Okay. En las cuales no estamos hablando de feminicidio, pero son indicadores que nos deben poner en alerta y que nos obligan precisamente a generar esta necesidad de la percepción de seguridad ciudadana. Ahí no estamos hablando de seguridad pública. No, claro. ¿Qué tiene que pasar por la mente de un padre de familia que en lugar de discutir, de analizar un tema tan natural como es la expresión sexual, decide castigar a su hija menor de edad de esa forma? Claro, algo está muy mal y me queda muy claro la diferencia ahorita con este caso que acabas de dar, de la diferencia entre la seguridad pública, que pasa en la calle, que pasa allá afuera, y la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana entra también al hogar y ahí es donde está la correspondencia, la corresponsabilidad social, ¿no? Porque adentro de tu casa, pues adentro de tu casa no hay un policía, hay pocos en la calle, ¿no? Adentro de tu casa menos. Entonces, esa es una diferencia sustancial, ¿no? La seguridad ciudadana es esta sensación de paz que tienes que tener también dentro de tu casa. Y ahí estamos hablando de este respeto, de esta condición de dignificarnos a todas las personas sin un tema sexual, político, de identidad genérica o de opiniones sobre cualquier tema que pudiera llegar a ser delicado o diferente a como yo fui formado. Hablando un poquito de qué nos han dejado de bueno las acciones implementadas en otro estado, retomo, insisto, mucho el tema de Oaxaca. Además, claro, porque además fue el primero y debe de haber ya una serie de cosas que han sucedido y ya debe de poderse cuantificar, ¿no? Así es. Y que sí, además no quisiera que termináramos el programa sin hablar de eso. ¿Qué pasa? O sea, estos procedimientos se crean y qué sucede al día siguiente. Mira, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, hablando un poquito de cómo comunicarnos de manera más asertiva, se crea un manual de comunicación no sexista, un manual que se le obliga, porque ya se crea en Oaxaca, considerando también esta condición de grupos de pueblos indígenas.
En el caso de Oaxaca son 50 y tantos municipios los que tienen activada la alerta de violencia de género, y este manual se genera como una obligación que tiene toda la administración pública federal para comunicarse de forma interna y con la ciudadanía. Tenemos también protocolos que se han creado. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, la Suprema Corte tiene este protocolo para juzgar con perspectiva de género, que habla precisamente de en el momento en el que se desarrolla toda una, pues todo el análisis a un caso, que los juzgadores precisamente se desprovistan de cualquier asignación, pues de algún tipo de discriminación solamente por el caso de ser hombre, mujer, o que tenga cualquier otro tipo de preferencia o identidad sexogenérica. En el caso en lo específico de las entidades en cada estado, pues es necesario también, ¿no?, que se creen estos mismos protocolos, que se lleven a cabo estas acciones, que se trabaje mucho con la sensibilización del personal. Sabemos perfectamente que una obligación que existe a nivel federal es que todo el dinero que se gasta debe traer una perspectiva de género, y que en su caso los estados y municipios, siempre que destinan recursos públicos federales, tendrían que aplicarlo. Entonces, una de las responsabilidades que tiene en estos momentos el Instituto Poblano de las Mujeres es eso, observar cómo se trabaja desde el sector gubernamental con perspectiva de género. Evaluar si lo están haciendo, qué falta y qué habría que mejorar. Y eventualmente nos hemos quedado en nuestro estado solamente con sensibilizar a los servidores públicos, con que ellos mismos reconozcan en sus compañeras de trabajo, en sus compañeros que tienen una identidad sexogenérica diferente, que los reconozcan como iguales y les den trato digno. Y sí, que obviamente eso permea en su casa, bueno, se espera que permeara en su casa, ¿no? Exactamente, en su casa, en sus círculos de amigos, en sus círculos más cercanos. Esperamos hoy que con esta pues activación de alerta de violencia de género, que si bien va a tener incidencia directa en 28 municipios, va a generar también un cambio de perspectiva en toda la administración. El Poder Judicial del Estado tendrá también que involucrarse en este tema de corresponsabilidad, la creación de protocolos y la implementación. En el caso en lo específico de la Fiscalía sí tiene un protocolo, ya existe. No es específico para feminicidios, pero sí existe un protocolo para cualquier denuncia que se reciba por parte, pues llamemos de violencia doméstica, ¿no? Así como un concepto muy general. Claro. El problema es que no se aplica. Esa es otra situación que muchas mujeres nos han compartido, y grupos LGBT, que existen los protocolos y no es hasta que se da el acompañamiento por una organización no gubernamental, que quiero también hacer un comentario. En el caso de Puebla somos más de 130 organizaciones. Nosotros realmente como Barra somos una organización no gubernamental, pero nuestro objetivo no es solamente el tema de género. Nuestro objetivo es la promoción de la cultura jurídica, la defensa de los derechos humanos. Y hay otras 130 asociaciones que están trabajando temas pues que van similares, transversales, exacto, desde acompañamiento psicológico. Algunas dan ya acompañamiento a víctimas. Hay un modelo muy interesante que tiene ahora el Tecnológico de Monterrey. O sea, hablar un poco, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando en nuestro estado? ¿Qué está llamando la atención a nivel internacional? La Universidad de Texas voltea a ver el estado de Puebla. A través del Tecnológico se celebra un convenio. Nosotros como Barra estamos trabajando también este convenio con otras organizaciones, precisamente para dar acompañamiento. El programa se llama Voz de las Víctimas y es precisamente para, pues, segmentando el objetivo de cada organización, dar acompañamiento a estos casos, ¿no? Entonces, pues creo que desde esa perspectiva, como sociedad civil, como academias, se está trabajando. Hoy es una exigencia que las autoridades, el dinero, el recurso, que además es público, sea destinado de manera adecuada. Sí, para cuestiones que sirvan. ¿Qué casos de éxito hay? O sea, ¿existe algún caso de éxito? Si es que existe, a lo mejor me contestas que no. Bueno, tal vez tendríamos que hablar que el caso de éxito es que se está logrando la activación de la alerta de violencia de género. Que se convierte en un tema y que se asignan recursos y que se empiezan a establecer protocolos y que se llama la atención y que con eso se pretende que haya un cambio por lo menos cultural. Así es, que se visibiliza esta situación, que se reconoce la condición de inseguridad que existe en nuestro estado. Sabemos también que esto traerá de la mano reformas a nivel legislativo, porque todavía en nuestro estado, por ejemplo, el propio tipo penal de feminicidio tiene
una redacción distinta de la redacción a nivel nacional. Esquemas de reconocimiento de violencia que en nuestro estado no se han logrado aterrizar. Adicional a incorporar esta perspectiva de género de forma transversal desde la parte presupuestal, sí, pero desde otros niveles en nuestra legislación, cosa que tampoco se ha logrado. Aunque curiosamente en nuestra constitución local, cuando se habla de igualdad entre el hombre y la mujer, nuestra constitución es un poquito más aterrizada de de la forma en la que el cuarto de nuestra constitución política lo hace. Ok. O sea, ahí hay algo, o sea, ya hay como un tema. Hay algo que me llama mucho la atención también, que son, según la información que nosotros identificamos, hay 9 procedimientos en trámite, bueno, 8, ahora Puebla ya, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, que se suman a los 13 o 14 anteriores, veintitantos, ¿no? Veintitantos de 32, pues son casi ya, en todos los estados hay algún municipio prácticamente, o en la mayoría, en una abrumadora mayoría, hay alguna alerta. Y bueno, lo importante, a mí lo que me llama mucho la atención es en Puebla, que ha habido un gran movimiento de reconocimiento de este tema. O sea, son muchísimas las organizaciones involucradas, pero aún habiendo tantísimas organizaciones involucradas, que tarde 5 años, pues ¿qué pasará en estados en los que la sociedad no es tan combativa, no está tan involucrada, estos temas no son tan, digamos que sensibles para la población? Puede estar pasando y que no se esté mirando hacia allá, ¿es correcto? Fíjate que en nuestro caso, por la relación territorial que tenemos con otras entidades federativas, hay un tema muy delicado con el caso del estado de Tlaxcala. Okay. Si bien el tema de la activación de la alerta de violencia de género no es solo feminicidio, una condición que lo ha favorecido es también el tema de trata de personas. Y en trata de personas, en nuestro caso, el 7%, mejor dicho, de cada 10 personas que se identifican en trata, el 7% tiene un objetivo sexual. Y de estas 7 personas, 8 son mujeres. Desafortunadamente, para el caso de Puebla, que también hay que reconocer el trabajo que ha existido de organizaciones no gubernamentales como Antus, que Antus de hecho tiene su sede en Puebla y ha logrado sacar de estos esquemas ya a un buen grupo de mujeres, hablando de casos de éxito. Wow. Qué bueno. El problema que existe es la proximidad con el estado de Tlaxcala, donde se tienen identificadas cédulas que precisamente ya tienen muy bien normalizada esta situación. Sí, se ha escuchado, yo creo que es uno de los casos más inminentes, ¿no? El de Tlaxcala, de todo el tema de trata de género, de todas estas redes delincuenciales que trafican con mujeres tlaxcaltecas. Y siendo Puebla el segundo lugar en clúster en materia educativa, un conflicto que también tenemos es cómo atender estos temas con nuestra comunidad, con nuestros jóvenes, con las chicas que llegan a estudiar. Claro, con las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya estamos viendo que hay un tema de sensibilización a nivel federal, ¿no? Ahora con la alerta, bueno, pues habrá un tema de sensibilización también en los estados, ¿no? Con los funcionarios públicos de los estados, de los ayuntamientos, del Poder Judicial. Y claro, pero las siguientes generaciones, ¿cómo le hacemos para pensar en futuro? ¿Cómo le hacemos para que dentro de 20 años esto deje de darse o dentro de 10, ¿no? Pues hay que atender a los chicos jóvenes. Exacto, y se piensa mucho en apostar a este enfoque de la cultura de la paz, de la cultura de la legalidad, del respeto precisamente a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en algunas instituciones hoy ya se reconoce una cátedra de derechos humanos transversal para cualquier formación académica, precisamente pues para que nuestras nuevas generaciones vengan formadas con esta base. Sí, ya seas ingeniero, arquitecto, lo que vayas a estudiar, una transversal de derecho. Me parece muy interesante eso, es una gran iniciativa. Y en la medida en la que precisamente esto vaya permeando a otras instituciones, se vayan sumando, insistimos, ¿no? Están sectores empresariales que también tienen muy que activos, claro, meter mucho en el enfoque con el que ellos van a aterrizar acciones en lo concreto con su personal. Sí, porque esa es la corresponsabilidad. Ahora también las empresas que tienen miles de empleados,
cómo lo están manejando ellos al interior, cómo están sensibilizando a sus propios empleados sobre este tema para que no lo hagan en sus casas. Exactamente. O sea, esa es la corresponsabilidad de la sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos todos precisamente a construir esta sociedad que lo que está buscando es hablar de la paz, que una sociedad que está, claro, reconociendo los grandes temas pendientes? Sí, sin negarlos, por pero supuesto, con un enfoque, digamos, más hacia lo que debe de ser y no lo que no debe de ser, ¿no? Exigiéndole a cada autoridad la parte que le corresponde de esta cadena precisamente de seguridad, pidiéndole también a nuestras autoridades jurisdiccionales que los plazos sean menos alargados, que los procedimientos se den de manera realmente pronta y, bueno, que cada parte precisamente funcione como tendría que hacerlo. Pues muchísimas gracias, Norma, te agradezco muchísimo. Ha sido desgarrador y aleccionador, ¿no? Este programa, estas cifras son impresionantes. Y bueno, creo que como me llevo este tema de la corresponsabilidad como sociedad, creo que todos tenemos parte de responsabilidad en este tema. Y pues nos vemos pronto, muchas gracias, Gracias Norma, a ti, María y Nieves. nos vemos pronto en una nueva emisión de Háblame Derecho. Muchas gracias.